Si hablamos del Celta de Vigo, tenemos que hacerlo también de su identidad, de su gente de la casa y, como no, de su cantera, uno de los pilares fundamentales en la historia de este club. Precisamente en esta ocasión contamos con uno de los máximos exponentes de esta nueva camada de jugadores jóvenes celestes que se está afincando en el mundo del fútbol profesional. Hoy charlando con Sergio Carreira. Asesino, grande Leo. Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Bueno, pues hoy tenemos un invitado más que especial en esta sección de entrevistas, Sergio Carreira, el actual jugador del Villarreal B, cedido por el Celta y que en definitiva es una de las grandes perlas de nuestra cantera a día de hoy. Sergio, lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, lo primero, vamos a empezar por el presente. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te está yendo el año por Villarreal? Entiendo que ahora un poquito mejor sumando minutos, pero en resumen un poco cómo estás viendo esta temporada allí cedido. Pues bien, ahora como tú acabas de decir, pues la verdad que bastante bien este último mes sobre todo, que estoy teniendo un poquito más de continuidad que al principio, pero bueno, un poco durilla al principio porque es la primera vez que, bueno, dejo de ser tan habitual como me gustaría a lo mejor comparado con años atrás, pero bueno, cogiendo también esto como un aprendizaje y bueno, ahora aprovechando los minutos y a ver si se puede prolongar más este estado ahora de titularidad. Ujú. Bueno, pues precisamente por eso te quería hablar. Quizás el Villarreal B es un poco una cantera especial a día de hoy, pero ¿cómo es ese cambio de estar en la cantera, digamos, de tu vida, un club de formación y llegar a otro sitio en el que quizás pues tienes que pelear el puesto con gente de la casa? ¿Cómo es ese cambio de pasar de un filial a otro, digamos? Bueno, a ver, lo que es el filial en sí, cierto es que nunca estuve en segunda división con el Celta B, pero al fin y al cabo pues son parecidos, es gente que lleva la mayoría bastantes años compartiendo vestuario, un grupo ya un poco confeccionado, pero bueno, bien, la verdad, es un grupo bastante bueno. Es cierto que, claro, no te puedo hablar igual de bien de ellos que de mis compañeros del Celta porque llevo muchos más años con ellos, pero muy bien, muy contento con el grupo que hay, la verdad. Ujú. Bueno, yo creo que a muchos nos sorprendió este verano cuando quizás pensábamos que ya podías estar después de la temporada cedido en Miranda, pues ya en dinámica del primer equipo y demás, o bueno, buscar una cesión que no fuese pues precisamente a otro filial. Con esto y con el tema de la titularidad y demás, ¿consideras que igual la cesión no ha sido la más propicia o lo ves quizás como, bueno, también una nueva posibilidad de llegar a un sitio nuevo, tener que apretar, tener que pelear todos los días para estar enchufado y conseguir la titularidad? ¿Cómo valoras esta cesión hasta ahora? Bueno, a ver, como todos sabéis, porque lo vivisteis, sobre todo los últimos dos veranos conmigo, pues fueron un poquillo moviditos, por así decir. Al fin y al cabo, pues esta temporada, sobre todo, a ver, hombre, a mí me encantaría estar jugando en Primera División, equipo de Champions League, pero también hay que ser consecuente un poco con cada uno. Y yo, bueno, un poco valorar las opciones que tenía, sobre todo en Segunda División, lo que vi de atractivo en el Villarreal era esa opción de a lo mejor pues también poder contar, ¿no? Además de estar en segunda división, pues en algún momento una lesión o algo, contar con esa oportunidad de tener también posible pues convocatorias con primer equipo, entrenamientos, etcétera, que también me iba a dar aprendizaje. Y por ahora no, o sea, estoy en mitad de temporada, no la voy a valorar ni negativa ni positivamente. Pero bueno, a final de temporada ya lo veremos. Cuanto más juegue, más positivo será. Pero bueno, también me está sirviendo, como te dije antes, pues no solo en el ámbito del terreno de juego, sino fuera para aclimatarme, para pelear ese puesto y para dar una situación que no había tenido nunca. Ujú. Bueno, pues pasando ya a tu vida como celeste, te quiero preguntar por el principio, ¿cómo llegas a la cantera del Celta? Pues yo llegué muy pequeño, creo que
es que llevo tantos años que yo creo que llegué en infantil y estaba en el Corusio antes. Bueno, de pequeño siempre estuve en el Corusio y llegué a infantil A y desde aquel momento hasta el día de hoy que tengo contacto con primer equipo, pues un poco el resumen es que llegué también como extremo, media punta un poco al infantil y me tocó reconvertirme a lateral, que fue un proceso que me costó bastante, pero bueno, mira, a día de hoy agradezco a esa persona que me reconvirtió porque es realmente mi posición. Bueno, un movimiento bastante típico ese de los extremos que acaban siendo laterales. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Javi Galán en el primer equipo, pero con ese tema de la media punta, el extremo, por aquel entonces, de pequeño, ¿quién consideras que era tu ídolo en cuanto a lo futbolístico? Pues yo de pequeño la verdad que tenía un ídolo muy marcado que era Ozil, el Sí. mítico. Me encantaba, porque yo es verdad que no era muy finalizador, lo de marcar goles a mí no es mi punto fuerte, pero sí que es cierto que me gustaba mucho dar asistencias y la verdad que para mí no hay otro como él en ese apartado. Ujú. Bueno, pues precisamente llegas a, como dijiste, bien jovencito a la cantera del Celta y a mí hay algo en todo este mundo del fútbol, de los jugadores jóvenes, que tengo la verdad bastante curiosidad. Tú en un equipo como el Celta, viendo que poco a poco, bueno, pues te vas acercando al fútbol profesional y demás, ¿cómo vives desde dentro? Digamos, la importancia de tener un buen entorno para un jugador que se le puede ir un poco igual a la cabeza, ¿no? Porque yo creo que es fácil perderse en este mundo. El tema de los representantes también, siendo bastante jovencito, ¿cómo ves tú ese crecimiento en el fútbol a día de hoy? La verdad es que yo soy partidario de que el tema de la representación, el tema de equipos que vienen a buscar a chavales muy jóvenes, yo no estoy muy a favor de eso. O sea, sí que es cierto que, bueno, al final, a día de hoy, pues es lo más común de todo ver jugar infantiles o chavales más pequeños en la Copa esta, que no me sale ahora el nombre, pero que, bueno, pues fue está el caso de Bugarín, etcétera. Jugadores que destacan con edades pronto y al final, pues te viene un equipo con el Madrid, el Barça y te lleva. Bueno, se tiene que dar porque ahora cada vez más jóvenes los chavales son más buenos, pero bueno, yo estoy a favor de que los jugadores, sobre todo cuando son más jóvenes, pues aprovechen para estar con la familia, con sus amigos, crecer en el mundo del fútbol y que sobre todo lo externo tenga poco que ver, que lo importante sea ir a jugar al fútbol, pasarlo bien y que con el paso de los años pues se crezca como jugador. Sí, porque quizás pues muchos de estos jóvenes futbolistas, ya los estamos viendo a edades muy tempranas, pues me llama el Madrid, me llama X equipo, dejo de estudiar o me cambio de ciudad muy joven, contrato con Adidas teniendo 14 años. Bueno, tú respecto a esto, ¿cómo valoras o cómo consideras lo que es el aporte de tu entorno, de tu familia, para tener quizás un poquito los pies en la tierra? Pues yo la verdad que lo veo, yo creo que es un apartado muy fundamental, porque es cierto que, a ver, cuando eres pequeño, en mi caso no se ha dado, por suerte, porque creo que soy un chaval bastante normal, pero bueno, sí que es cierto que te puede al final meter muchos goles, jugar muy bien, etcétera, te puede, eh, pues no sé, desenfocarte un poco realmente de que estás haciendo un deporte, de que estás jugando al fútbol y no hay mucho más, y yo creo que es importante que tu familia esté ahí para, bueno, para apoyarte y para decirte, oye, esto es así o esto es de otra forma. Yo creo que el entorno de un futbolista es de las cosas más importantes junto a su mentalidad, creo que es de lo más importante que hay. Ujú. Bueno, llegas ya a un Celta B en el que prácticamente han sido unos años es cierto que quizás no se ha acabado de materializar, pero digamos de bastante éxito en los últimos años. ¿Crees que de momento esos años en el Celta B han sido, bueno, tu pico en cuanto a la felicidad como futbolista, al mero hecho de pasarlo bien jugando al fútbol? Sí, 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 sí. A ver, yo es cierto que quitando ese año de que tuve de reconversión a lateral, que sufrí bastante porque no estaba acostumbrado a esa circunstancia, creo que quitando eso siempre he disfrutado bastante del fútbol. Pero bueno, en cuanto a rendimiento y al mismo tiempo también pasarlo bien, etcétera, creo que sí, que seguramente
haya sido uno de mis momentos más álgidos. Y he de decir que el año pasado también esa cesión disfruté mucho del fútbol, también de mis compañeros y bueno, considero que estos dos últimos 2, 3 años sí que han sido top en Mm. cuanto a eso. Bueno, entiendo que continúas siguiendo al Celta B, que tienes muchos amigos allí en el equipo. ¿Crees que lo que estamos viendo hasta ahora en ese cambio de, bueno, de Onésimo Sánchez a Claudio Giraldez es algo más que un cambio de entrenador, que hay un cambio de política? ¿Cómo valoras tú este, bueno, este nuevo entrenador que quizás también le haya costado arrancar, pero yo creo que ahora está demostrando la gran capacidad que tiene para dirigir un grupo como el Celta B? Sí, a ver, entiendo que es lógico también y es verdad que ahora hay mucha impaciencia en cuanto a resultados, etcétera, pero el Celta B, desde mis años incluido, pues nunca empezamos muy bien, siempre somos irregulares, pero este año ya a mitad de temporada pues ya está metido ahí casi en playoff. O sea, yo creo que es cierto que el cambio de entrenador también cambia un poco la política porque ya no hay gente de fuera tanta como por ejemplo en mis años. Ujú. Yo creo que eso está bien porque al fin y al cabo el Celta B es un paso antes del primer equipo en el que los jugadores jóvenes que destacan en juveniles tienen que foguearse y sobre todo en primera red, que es otro rollo en cuanto a categoría, que es una buena categoría. Yo creo que ese cambio un poco de política está bien, porque al final el equipo pues está jugando todos los chavales que realmente son de casa y que están a un pasito para el primer equipo. Ujú. Bueno, ¿y tú que has vivido ese aspecto en comparación a lo que es ahora, digamos, el Celta B? ¿Cómo vive desde dentro un jugador de la casa ver que en ese escaloncito antes de llegar al primer equipo, que puede ser seguramente el sueño de muchos chavales en la cantera, pues cómo es vivir que igual estás perdiendo alguna oportunidad por un jugador que llega del Barça B, un jugador que llega del Córdoba, en definitiva jugadores que llegan de fuera y que se quedan en tu puesto, digamos, en tu casa? Sí, a ver, yo creo que lo más feo, lo mejor de eso es el hecho de que estás tú en tu equipo de tu casa y llega un refuerzo y al final te hace esa competencia, pero a ver, realmente es cierto que el filial debería ser gente de toda la casa, pero también está bien complementar esa competencia con gente de fuera. Y yo entiendo que realmente si tu objetivo es llegar al fútbol profesional, cuanto antes empieces a desarrollar esa competencia va a ser mejor. Y yo creo que no viene mal. Al fin y al cabo, pues pelearse el puesto con gente de fuera también te va a curtir. Ujú. Bueno, ya pasando al primer equipo, te quiero preguntar por un jugador que quizás no está en sus mejores horas a día de hoy, pero que es toda una bandera del celtismo y precisamente también tu compañero en la posición de lateral derecho. ¿Cómo definirías, después de tu estancia en Vigo, bueno, la persona de Hugo Mayo? Bueno, pues tú lo has dicho un poco, ¿no? Un jugador bandera del Celta y del celtismo, que sí que es cierto que ahora está contando con menos protagonismo, pero también es cierto que lleva una carrera aquí en el Celta pues llena de años con titularidades y con unas vivencias y con unas temporadas a sus espaldas vamos, ojalá en mi caso se pudiera dar también, porque creo que es privilegiado, al mismo tiempo también pues se lo ha ganado con su juego y bueno, yo en cuanto a él, pues directamente con él he coincidido 2 temporadas, no tengo ninguna queja, es un gran capitán y bueno, a ver cómo acaba la situación ahora con él. Ujú. ¿Consideras entonces que Hugo Mayo, siendo tú un chaval joven, un chaval que también precisamente comparte posición con él, ha sido un buen capitán contigo en lo personal? Sí, ya te digo, no tengo ningún tipo de queja, la verdad. O sea, al compartir posición también es cierto que a lo mejor no tanto fuera del campo porque no coincido tanto con él, pero yo siempre me juntaba pues un poco con la gente que subía o Yago también les daba a hacernos mucho caso a los chavales que subimos, pero sí en el campo, que al final por ejercicios muchas veces tienes que coincidir con gente de tu posición, pues tanto él como Kevin me han ayudado a aclimatarme bien cuando he estado. Ujú. Bueno, pues seguimos hablando de un Hugo Mayo que, bueno, este mercado de invierno se ha hablado bastante de esa opción de su salida, finalmente nos ha acabado dando y parece que al final de temporada pues
podría salir del Celta para sorpresa de muchos, de mí incluido, por supuesto, teniendo en cuenta que puede quedar vacante esta posición de lateral derecho o quizás un poquito menos poblada. ¿Qué futuro le espera en el futuro próximo a Sergio Carreira? ¿Qué aspiraciones tienes? Bueno, pues mis aspiraciones, hombre, yo creo que te mentiría si no te dijera que están en Vigo, porque creo que a la tercera va la vencida y ya después de 2 años fuera me encantaría poder estar en Vigo, en primera división, que estoy seguro que así será y ojalá pues en el año del centenario. O sea, yo creo que pintado así para mí es espectacular. Luego también, obviamente, hay que ver las planificaciones de plantillas, etcétera, pero bueno, yo a mí me encantaría que se diera esa situación y bueno, voy a luchar para que se dé y voy a intentar aprovechar todos mis minutos aquí y la pretemporada, si me la dejan hacer, pues aprovecharla lo máximo posible para poder cumplir ese sueño que tengo. Ujú. Bueno, Coudet en este aspecto sí que te conocía un poquito mejor, pero hasta ahora has tenido oportunidad de hablar con Carlos Carballal, ¿has podido conocerle en algún momento o de momento no habéis tenido contacto? No, por ahora no he tenido la suerte de poder hablar con él, la verdad, pero bueno, sí que es cierto que creo que un poco, aunque el Chacho me conociera un poco más, creo que en cuanto a gente de casa están un poco las puertas más abiertas con este nuevo entrenador, la verdad. Ujú. Bueno, entiendo que seguirás también al primer equipo del Celta. Venimos justamente de ver un partido un poco cardíaco frente a la Real Sociedad. ¿Cómo crees que Sergio Carreira, tu perfil en general, puede aportar en este 4-4-2 que parece que ya está siendo el sistema tipo del nuevo Celta de Carvajal? Bueno, yo creo que como me conocéis, la mayoría yo creo que puedo aportar mucho a nivel ofensivo. Yo creo que puedo aportar mucho también a nivel de dar juego asociativo al equipo y luego pues defensivamente sé que mucha gente tiene como un poquillo de espinita clavada conmigo en cuanto a eso, pero bueno, que al fin y al cabo estos 2 últimos años, bueno, año y medio, pues me han ayudado mucho para mejorar ese aspecto o sea, yo estoy bastante confiado en mí como jugador ahora para poder aportar cosas al primer equipo. Ujú. Bueno, no sé si con estos recientes años te peligra un poco, te causa un poco de miedo e incertidumbre, pues la situación que vivió quizás otro de tus compañeros y amigos, por qué no decirlo, Diego Pampín en tu demarcación, pero por el lado izquierdo. Sí, es cierto que lo de Pampín fue un caso un poco raro porque fue así de golpe o porrazo. Yo la verdad que me llevo bastante bien con él y cuando sucedió hablé con él. Pero al final es lo que te digo, también es un poco decisión del club. Al final nosotros podemos hacerlo mejor, peor, que el club es el que decide y bueno, a partir de ahí entiendo que bueno, que si no contaron con Diego Pampín tendrían algún motivo que también le habrán dicho a él y bueno, lo mismo me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier otro jugador. Al fin y al cabo, pues es el fútbol que para muchas cosas es muy bueno y para otras, pues desgraciadamente muy malo. Ujú. Bueno, yo creo que el de Pampín es un caso peculiar, por lo menos en Casa Celta, porque sí que veníamos de años en los que pues igual Lucas Olaza no tenía mucho recambio, después Javi Galán prácticamente lo mismo. Bueno, yo creo que lo estamos viendo también a día de hoy. ¿Por qué crees que quizás el capitán del Celta B no acabó de tener la oportunidad en el primer equipo? Realmente no te podría decir el motivo porque sí que es cierto que al final siendo el capitán del Celta B y también pues yo no sé si vendría algo salpicado también por cómo acabó, ¿no? Ese último año de contrato de él. Al final es cierto que Pampín al principio de mi generación sobre todo fue el primero en llegar, con Unzué, me acuerdo. Tuvo bastante participación, sobre todo en pretemporadas. Y con el paso de los años se fue diluyendo. Yo no sé si tiene que ver con eso, no sé el motivo realmente, pero sí que es cierto que es algo extraño. Ujú. Bueno, sí, sí es cierto que en este equipo los últimos años de contrato suelen ser complicados. Bueno, vamos a hablar un poco de ti en el primer equipo.
¿Qué nos puedes decir de Óscar García Junyent, de ese entrenador que te puso por primera vez con el primer equipo y con el cual te recordamos pues grandes actuaciones, ¿no? Aquel partido fue contra el Atlético de Madrid, también incluso metiste un gol contra el Levante, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cómo recuerdas esa etapa con ese entrenador? Pues la recuerdo, a ver, qué te voy a decir, muy bonita, la verdad. O sea, es el final, al fin y al cabo, por un motivo u otro, pues tengo que estar agradecido de por vida por la oportunidad que me dio, que fue mi debut con el Celta en Primera División. Y le estaré agradecido toda mi vida, y no solo por eso, sino porque, bueno, al final fueron esos 3 partidos, luego la Real Sociedad también, y recuerdo, bueno, no me acuerdo, bueno, en Copa fue con el Chacho ya, pero sí que es cierto que yo estuve a entrenar mucho ese año con él, y él, bueno, sobre todo cuando me tocó jugar y tal, me aportaba un poco de tranquilidad, me decía, oye, confiamos en ti, hazlo bien, nosotros sabemos lo que vas a aportar, esto es lo que tienes que mejorar, etcétera. O sea, la verdad que yo no lo digo solo por mí, lo digo porque al final recuerdo que no sé si fue contra el Barça, José y Gabri salieron de cara, Miguel debutó contra el Osasuna, creo. O sea, creo que fue un año para la cantera Sí, sí. bastante bueno, y bueno, no solo a mí, a todos los jugadores que llegamos, pues nos transmitió mucha confianza. Al fin y al cabo, eso yo creo que es lo más esencial. Ujú. Bueno, tú que has ascendido, digamos, de una categoría como es la Primera Ref o la antigua Segunda B a Primera División, ahora que también has estado en Segunda, realmente para un jugador joven, sobre todo ese salto de la Primera Real Federación a entrenar con los mayores, incluso a jugar en Primera División, ¿se nota mucho el cambio? La pelota corre más rápido, hay menos espacios, ¿cómo lo consideras? Sí, considero que hay un salto muy grande, muy grande. Creo que cada día las categorías tienen más sentido que nunca, porque bueno, al fin y al cabo, es cierto que los jugadores jóvenes, sobre todo, yo lo digo en el Celta porque aquí en Villarreal voy a entrenar contadas veces con el primer equipo, y no con más chicos, sino un poco más individual, pero sí que es cierto que en Vigo lo noté porque creo que los jugadores, aun siendo un salto muy grande, sí que están preparados para poder entrenar sobre todo y competir en otras categorías por el descaro que tienen, y también porque en Vigo realmente ya solo hace falta ver al Celta B este año que tratan el balón muy bien, y al final eso también es indispensable para llegar arriba. Pero bueno, en cuanto a competitividad, agresividad, duelos, etcétera, eso sí que es mucho más, se nota mucho la diferencia. ¿Crees que quizás eso le está pesando demasiado en este Celta? Bueno, pues a jugadores como pueden ser Miguel Rodríguez, como puede ser Lauti, también se me ocurre Iker Losada, en este Celta en el que quizás la falta de gol, la falta de efectividad arriba, bueno, pues lo estuvo lastrando sobre todo hace unas jornadas, y mientras mirábamos al Celta B y era pues prácticamente el mejor equipo de la división. Sí, a ver, yo también entiendo que a mí también me encantaría bueno, sobre todo porque son mis amigos, pero sobre todo por ellos como jugadores, que estuvieran cuantos más en el primer equipo mejor, pero también es cierto que, bueno, al fin y al cabo el primer equipo tiene ciertas posiciones, y sobre todo arriba bastante gente, pues tiene a Carles, tiene, bueno, ahora Gabri, que también puede jugar un poco más arriba, Paciencia, Seferovic, Luka. Al final, pues son mucha gente para las mismas posiciones, y entiendo que los Lauti, los Ada, Miguel, etcétera, no lo tengan tan fácil, no porque no lo estén haciendo bien, sino porque realmente hay gente mucha Mm. gente para la misma posición. Ujú. Bueno, pues volviendo a tu estancia en el primer equipo, te quiero hacer una pregunta un poco general. ¿Cómo es Yago Aspas en un entrenamiento, en un club, en un partido? ¿Cómo es tu relación con él o cómo lo has visto? ¿Cercano con los jóvenes, un buen capitán? No sé cómo lo definirías. Pues la verdad que una vez que tú estás en el filial y subes a entrenar al primer equipo, y no has tenido trato con Yago, tú te imaginas que va a ser una persona pues competitiva, que lo es, un poco más seria de lo que es realmente, que a lo mejor es un poco más distante con los jóvenes, pero no tengo ni una mala palabra para él. O sea, es una persona
que se acerca, le da igual que sea del filial, le da igual que venga de la Liga Portuguesa, se acerca, habla inglés, o sea, habla con todo el mundo. Es un capitán, aunque a veces no ejerza como ello dentro del campo por el brazalete, pero es un capitán increíble y yo de verdad que no tengo ninguna mala palabra para él y la verdad que siempre me ha tratado muy bien, pero yo también vi cómo trata a otra gente y es espléndido y sobre todo también luego en el campo pues es muy competitivo, no le gusta perder a nada y eso también hace que el entrenamiento tenga otra vidilla, ¿no? Que sea más competitivo y lo que te digo, de verdad, no tengo ninguna mala palabra para él. Yo, bueno, por lo que se le ve un poco externamente, me parece uno de los futbolistas que quizás con la dimensión que tiene, más familiar se le vea, quizás es por el entorno, por estar cerca de casa y demás, pero bueno, que al final no deja de ser un futbolista, yo creo, en el panorama fútbol con, bueno, con un nombre más que asentado y que parece, pues eso, uno más. Sí, 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 es lo que acabas de decir. Yo creo que también muy acertadamente dijiste que es, pues yo creo que porque yo creo que siente, y lo es realmente, que es que Vigo es su casa, que el Celta es todo para él y él todo para el Celta, y yo creo que también él lo sabe y él con tal de ayudar, yo creo que al equipo en general, a la institución, pues hace lo que haga falta y al final pues también sabe que tiene el apoyo de todos, tanto jugadores como directivos, como afición y entonces yo creo que es como un bloque, ¿no? Trabaja como un bloque. Ujú. Bueno, y de uno que lo lleva años petando en el Celta de Vigo, vamos a pasar a otro que quizá lleva un poquito menos, pero que viene también pisando fuerte. Gabri Veiga, ¿qué pasa con este muchacho? Pues a ver, yo ya poco os puedo decir que no estáis viendo realmente. Al final, pues ya venía avisando hace 2 años con Oscar, que ya partía de cara a algunos partidos. Esas cosas habitualmente no vienen regaladas. Cuando te dan partidos de la altura como el que te dije antes del Barcelona, al final también lo visteis en el filial. Bueno, ahora pues ha cogido la confianza en el primer equipo y cuando tienes confianza y aún encima tienes la calidad que tiene él, pues las cosas salen como están saliendo, desde luego. Ujú. Bueno, y si tú que tienes muchos amigos ahí dentro y demás, si tuvieras que decir uno que va a tener una irrupción, no como la de Gabri, que seguramente sea muy complicada que la volvamos a ver en los próximos años, pero una irrupción que tú digas, este jugador, si yo me tengo que quedar con uno, va a ser el próximo que realmente va a tener de aquí a los próximos años importancia real y, bueno, un asentamiento, digamos, en la titularidad en el primer equipo. ¿Con quién te quedarías? La verdad es que es complicado de decir, pero voy a mojarme por alguien que no es de mi círculo, a lo mejor que tengo muy buena relación con él, pero que no es Lauti ni es Losa. Voy a tirarme ahí un triple y voy a decir que creo que es Otelo. Me gusta mucho ese jugador y yo creo que si mejora ciertas cosas y ya el otro que lo tiene, que va muy sobrado con balón, etcétera, yo creo que ese puede ser buen jugador. Bueno, ya lo estamos viendo en alguna convocatoria, de hecho, últimamente con el primer equipo. Yo he de decirte que pensé que quizás por relación y demás me ibas a hablar de José Fontán, que es otro en el que yo tengo No, a ver, grandes es que esperanzas. realmente con José sí que pienso que va a tener esa irrupción, pero pienso también que ya ha tenido parte de irrupción porque ya ha jugado bastantes partidos en Primera División el año pasado, con Oscar también. Hombre, si tuviera que contarlo a él, pues claro que le diría a él, yo creo, pero ya lo cuento como que ya ha aparecido en primer equipo. O sea, voy a decir a alguien que apareció menos. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, ya por ir cerrando este tipo de preguntas, entiendo bueno, que eres consciente de la realidad que vivimos. Yo creo que la gran mayoría del celtismo te tiene como una de las grandes apuestas de la cantera, como bueno, pues esos jugadores jóvenes de la casa con los que ilusionarnos. ¿Realmente sientes el cariño y el aprecio del celtismo? Sí, sí, yo le he dicho siempre, la verdad que siempre que hay alguna noticia, siempre que pasa algo, desde que jugué los partidos, incluso el año pasado en Miranda, este año aquí, noto que la gente cuando juego, cuando salen esas noticias, tal, siempre me está apoyando y es que desde el primer día que aparecí
al filial y en el primer equipo, no puedo tener ninguna queja con la afición que conmigo, la verdad, se ha portado muy bien. Ujú. Bueno, pues ahora voy a empezar a hacerte unas preguntitas un poquito más cortas y más personales, a ver qué me puedes decir. Lo primero, Vale. un sueño que queda por cumplir a Sergio Guerreiro. Eh, Asentarme en la titularidad en Vigo. Una anécdota de vestuario que nunca contaste o que por el contrario siempre recuerdas porque es memorable. Mm, Es que la verdad que tengo bastantes, pero yo me quedo bueno, cuando fuimos al playoff de ascenso contra la Atleti en el hotel, íbamos a salir para el partido y realmente no sabemos qué pasó, pero alguien tiró un mando de la televisión y rompimos la tele y tuvimos que quedarnos con ese secreto por los siglos de los siglos. Bien, bien, bien. Bueno, un compañero, si te puedes quedar solo con José. uno. José. José. Un jugador que te impresionara dentro del campo. David Silva. Ujú. Me gusta esa. Y fuera, ¿quién crees que es la persona más curiosa del fútbol que te has encontrado? Uf, curioso. ¿Vale que no sea del Celta? Sí, bueno, que mejor que hayas compartido vestuario con él. Y yo, hombre, creo que tienes unos cuantos. Me suena un tal en Remor, por ejemplo, que tiene pinta de... Bueno, sí, ese tío la verdad que era peculiar, sí. Bueno, no vamos a quedar, nos quedamos Sí. con el, Un partido. el del Levante. Ujú. Y por último, un consejo, En general, el de la vida. en general. Pues mi consejo es, sobre todo que lo aprendí estos años que viví, que estuve viviendo fuera, intentar disfrutar de lo máximo de lo que hacemos y compartirlo con la gente que nos quiere de verdad y que está a nuestro lado. Ujú. Bueno, Sergio, pues hasta aquí esta charla. Para mí, evidentemente, ha sido un regalo poder hablar contigo. Te lo agradezco porque, bueno, en lo personal también tengo esperanzas en verte en el primer equipo bastantes años de aquí en adelante y bueno, esperemos que así sea. Bueno, gracias a ti por la entrevista y porque realmente ha sido un rato muy ameno y nada, también daros las gracias tanto a ti como a toda la gente que hace este tipo de cosas y que apoya al celtismo porque hacéis muy bien. Ujú. Bueno, también agradecer al equipo de comunicación del Villarreal por hacer esto posible y a vosotros que lo estáis viendo, pues ya sabéis, lo típico es, si os ha gustado, dejad un like, comentad, suscribiros y demás. Nos vemos por aquí en próximas entrevistas y hasta entonces, adiós.